Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video creo que mi voz ya está restaurada luego del ataque de la gripe y la fiebre. Así que hoy, con una voz más serena, más saludable y más tranquila, vamos a calcular la derivada de la secante de x por definición. Nosotros sabemos de los cursos básicos de matemáticas que la secante de x es igual a secante de x', o mejor dicho, derivada de la secante de x con respecto a x, que también puede denotarse como secante prima de x. Nosotros sabemos de los cursos básicos de matemáticas que esto es igual a secante de x por tangente de x. Y voy a ser honesto con ustedes, muchachos, yo nunca en mi vida he calculado la derivada de la secante por definición, que yo recuerde. La del seno sí, la del coseno sí, la de la tangente la calculé en el video, creo que por primera vez, el video anterior. Que por cierto, esos videos van a estar apareciendo aquí arriba en la esquina superior derecha en brevedad. Pero la de la secante no recuerdo si la he calculado, me parece que no. Entonces puede que tengan que embarcarse ustedes conmigo en este viaje por primera vez de calcular la secante, la derivada de la secante de x por definición. Entonces, en primer lugar, pensemos en una función f de x cuya derivada de f a de x o f' de x. La derivada por definición de dicha función será f' de x será igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente entre f evaluado en x más h menos f de x, todo eso dividido pues entre h. De esta forma, la derivada de la secante por definición no será otra cosa que secante prima de x será igual entonces a límite cuando h tiende a 0 del cociente de la secante de x evaluada en x más h, la secante evaluada en x más h, menos la secante de x entre h. Y antes de empezar a resolver, pues verifiquemos que este límite es indeterminado, porque la derivada por definición de cualquier función continua, en principio, debería resultar en un límite indeterminado. Entonces, evaluemos este límite, es decir, donde tengamos h, sustituyamos por 0, que es a lo que tiende h. Entonces tendremos que esto va a ser el cociente entre la secante evaluada en x más h, que ahora va a ser 0, menos secante de x, esto dividido pues entre h. Secante prima de... Muy bien, y h, recordemos, va a ser pues 0, no evalué, tendría que poner 0 para que efectivamente esto sea una evaluación. Y vamos a ver entonces que la secante prima de x es igual a secante de x menos secante de x entre 0, y vaya, esto va a ser no otra cosa que 0 sobre 0, entonces esto es indeterminado, este límite es indeterminado. Se ha verificado que el límite es indeterminado, así que ahora hay que manipular el límite de manera estratégica para levantar dicha indeterminación y así determinar quién es la secante de x, la derivada de la secante de x, perdón. Entonces volvamos al límite por definición. Entonces esto pues va a ser, escribamos todo desde 0. Secante prima de x va a ser igual al límite cuando h tiende pues a 0 de seno de secante de x más h menos secante de x entre h. Volvemos a la expresión original y hagamos algo. Bueno, en primer lugar citemos la definición de la secante, porque yo sé que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x.
Esta es la definición fundamental de la secante de x, es el inverso multiplicativo del coseno de x. De esta forma, esta identidad se cumplirá para cualquier ángulo o para cualquier argumento. Es decir, que si el argumento de la secante es x más h, eso va a ser igual entonces a el coseno de este mismo argumento, x más h. Y pues, no me sé la identidad de la secante de la suma, pero sí me sé la identidad del coseno de la suma. Yo sé que el coseno de la suma, el coseno de x más h, eso va a ser igual a coseno de x, es decir, coseno del primero, que es x, por coseno del segundo, que es h. Aquí va más, entonces aquí va menos. Así es con los cosenos. Menos seno del primero, que es x, por seno del segundo, que es h. Entonces, veamos esto, y de esta forma la secante de x más h va a ser igual a 1 dividido entre coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Muy bien, aún tengo algo de tos. Mi voz no está del todo restaurada. Entonces, si decimos que esta es la ecuación 1, que esta es la ecuación 2 y que esta es pues la ecuación 3, puedo yo sustituir las ecuaciones 2 y 3 en 1, en la ecuación 1, para obtener que la derivada de la secante de x con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, y esto va a ser más grande ahora, 1 sobre coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h menos 1 sobre coseno de x. Esto es completo la secante de x más h. Esto, el 1 sobre coseno de x, es la secante de x. Y ahora volvemos simplemente a dividir entre h, que era el denominador de la ecuación 1, el denominador original. No se ha hecho nada con este denominador todavía. Y pues claro, para este denominador es claro que el mínimo común múltiplo es, en este caso, el producto de ambos denominadores. Voy a sacar mínimo común múltiplo de las dos fracciones del numerador. Y ese mínimo común múltiplo va a ser, pues, el producto de los dos denominadores. Es decir, coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h, que es el denominador de la primera fracción, por coseno de x, que es el denominador de la segunda fracción. Y de esta forma, la secante prima de x, o derivada de la secante con respecto a x, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, y ahora entre h de, sacando mínimo común múltiplo, pues la primera fracción va a quedar multiplicada por coseno en el numerador, la segunda fracción va a quedar multiplicada por este denominador, coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Entonces tendremos, esto va a ser coseno de x menos coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Y todo esto dividido entre, pues, el producto entre ambas cosas. Coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h por coseno de x.
esto completo va a ser el numerador. Y bueno, resulta que yo a esto le puedo hacer doble C. El h está dividido entre 1, puedo decir eso. Y me va a quedar este por este, es decir, este denominador por h y este 1 por el numerador. Obteniéndose entonces, pues, lo siguiente. Límite cuando h tiende... Ya, momento, vamos a escribirlo completo con la secante. Nosotros sabemos ahora que la secante prima de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y esto lo voy a bajar un poquito para no chocar con lo de arriba. Muy bien. Y voy a empezar por el denominador, que es el que más fácil recuerdo en este momento. Va a ser la h original que teníamos por el denominador del numerador. Es decir, lo que teníamos que era coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h por el coseno de x. Y en el numerador simplemente teníamos, voy a hacer de una vez la distributiva, coseno de x menos coseno de x por coseno de h más. ¿Por qué más? Porque antes teníamos menos que multiplicaba a este otro menos. Seno de x por seno de h. Y muchachos, ya la experiencia previa dicta que tenemos que deshacernos de esta h. Tenemos que buscar la forma de deshacernos de esta h para no dividir entre 0. ¿Por qué? Porque dividir entre 0 en matemáticas es una grosería. En cualquier derivada que hagas por definición, tienes que intentar deshacerte del h que divide, porque si no, vas a tener o algo que no existe, o en su defecto, una indeterminación. Entonces, la experiencia previa dicta que usar un límite notable nos va a ayudar con eso. ¿Cuál es el límite notable? Pues yo sé que el límite, cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es igual a 1. Este es el límite notable del seno. Esta es la herramienta, el artilugio por defecto en límites trigonométricos para deshacerte de una h en el denominador, de un 0 que divide, por así decirlo. Entonces, aquí yo ya tengo un seno de h, que agrupando, manipulando las fracciones, separando las fracciones, voy a tener forma de deshacerme de este seno de h con este h. Sin embargo, estos cosenos, estos términos con coseno, tengo que hallar la forma de manipularlos para que me quede también un seno, para tener también un límite notable. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer eso? Pues tomemos estos dos términos que son lo que me está molestando. Si no lo entienden, lo van a entender en un rato, porque va a quedar claro al final qué es lo que estoy diciendo en este momento. Pero digamos que lo que estoy buscando es introducir un seno como factor común en el numerador para cancelarlo, entre comillas, o para agruparlo con la h, para que la h desaparezca definitivamente de la ecuación y en su lugar tener un 1. De modo que la h no estorbe y no sea una fuente de indeterminaciones o de inexistencias. Entonces, manipulemos este término. Yo soy muy bueno manipulando estos términos, porque tengo años haciéndolo. Coseno de x menos coseno de x por coseno de h. Yo sé que esto va a ser igual a... Puedo sacar factor común coseno de x y me va a quedar 1 menos coseno de h. ¡Oh, vaya, fantástico! ¿Y ahora qué hago? Bueno, aquí del lado izquierdo simplemente copio lo que tenía originalmente para no perder la noción de la fuente, el término original que estoy manipulando. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo en que coseno de x por 1 menos coseno de h, si lo multiplico por 1, sigue siendo lo mismo? Bueno, yo sí creo eso. Entonces, coseno de x menos coseno de x por coseno de h. Como pueden ver, el lado izquierdo tengo una ecuación y solamente estoy manipulando el lado derecho. El lado izquierdo lo estoy dejando tal cual. Entonces, esto va a ser coseno de x. Ahora, les tengo una pregunta. 1 es igual a 1 más coseno de h
por 1 menos entre 1 más coseno de h. Es decir, esto es igual a 1. Dense cuenta que estoy dividiendo una cosa entre sí misma. Este cociente es igual a 1. Pues sí, para todo coseno de h distinto de menos 1. Es decir, ¿cuándo el coseno de h vale menos 1? Pues para todo... Al final voy a tener que excluir los valores de h para los cuales el coseno vale menos 1, que son los múltiplos, si no me equivoco, los múltiplos impares de pi. Pi, 3pi, 5pi y también los negativos, menos pi, menos 3pi. Entonces, es decir, 2n más 1. H tiene que ser distinto de 2n más 1 por pi, donde n pertenece a los enteros, que creo que los enteros se escriben así. Este es el conjunto de números enteros. Excelente, esta es la restricción. Y bueno, en este caso nuestro límite tiende a 0. Por ende, h tiende a 0, por lo tanto h no va a ser ningún múltiplo de pi, porque 0 no es un múltiplo impar de pi. Los múltiplos impares de pi son pi, 3pi, 5pi, menos pi, también los negativos, menos pi, menos 3pi, menos 5pi. Nuestro límite tiende a 0, por lo tanto, para la expresión de nuestro límite donde h tiende a 0, pues esta expresión de hecho la pueden evaluar. Cuando evalúen para h igual, para cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, pues van a ver que el coseno de h se vuelve coseno de 0. 1 más coseno de 0, coseno de 0 pues es 1, entonces esto va a ser 1 más 1 entre 1 más 1, y esto va a ser pues 2 sobre 2 igual 1. Efectivamente estoy multiplicando por 1, no estoy alterando la expresión. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy diciendo estas cosas y no se sabe por qué, pero ya van a ver por qué. Porque resulta que si yo sustituyo este 1 en esta ecuación que estoy manipulando, coseno de x por 1 menos coseno de h, todo esto multiplicado por 1 más coseno de h entre 1 más coseno de h, pues díganme ustedes qué va a pasar cuando multiplique 1 menos coseno de h por 1 más coseno de h. Esto es una diferencia cuadrada perfecta. Esto es 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de h, que esto es 1 menos coseno cuadrado de h. Y yo sé por la identidad fundamental de la trigonometría que coseno cuadrado de h más seno cuadrado de h es igual a 1. Por lo tanto, seno cuadrado de h es igual a 1 menos coseno cuadrado de h. En otras palabras, esto que está aquí entre corchetes, este término, solo el numerador, me va a dar en total, sin el denominador queda por fuera, me va a quedar seno cuadrado de h, que es lo que estaba buscando. Ya van a ver por qué. Entonces, volviendo a la expresión fuente, no nos olvidemos de la expresión fuente, que era lo que estábamos buscando, menos coseno de x por coseno de h. Esto va a ser igual entonces a coseno de x, que multiplica a seno cuadrado de h entre 1 más coseno de h. Recuerden que el coseno de h quedaba dividiendo. Y vaya, excelente. Excelente, muchachos, excelente. Entonces, en lugar de esto, mi límite va a quedar... Voy a copiar esta expresión. Un momento. Voy a hacer zoom out para copiar toda la expresión, porque creo que la línea de fracción no se iba a copiar por lo que había podido seleccionar. Coseno de x por seno cuadrado de h entre 1 más coseno de h. Excelente, ya memorizado. Entonces, vamos a hacer trampa. O no trampa, vamos a usar un poco la astucia. Que eso no es malo. Suele ser bueno, de hecho.
sobre todo si es con un propósito noble. Este término que está entre paréntesis yo lo puedo sustituir por la manipulación que hice antes. Esto va a ser entonces coseno de x por... Y vamos a hacer una manipulación bien interesante. Lo quiero escribir de forma conveniente. Esto va a ser igual a coseno de x por seno de h. Esto dividido entre 1 más coseno de h por seno de h. Lo voy a escribir así y ya van a ver por qué. Es lo mismo, o sea, puedo poner seno de h es seno cuadrado de h es seno de h por seno de h. Aquí está, seno de h por seno de h, es lo mismo. Entonces esto va a ser este término que tenía aquí, va a ser coseno de x por seno de h entre 1 más coseno de h, y todo esto pues está multiplicado por seno de h. Y puedo sacar mínimo como un múltiplo en el numerador, y este numerador va a quedar multiplicado por 1 más coseno de h, y este 1 más coseno de h puede pasar por doble c al denominador. Ya van a ver a qué me refiero. Voy a manipular esto para que me quede más pulcro. Quiero que esta expresión me quede más pulcra. Cuando h tiende a 0, pues d coseno de x por seno de h por seno de h, que multiplica, que se le suma, perdón, seno de x por 1 más coseno de h por seno de h. Fíjense, a este término que está aquí simplemente le multipliqué el 1 más coseno de h. Solo que lo puse en el medio de ambos términos. Lo puse entre el seno de x y el seno de h. Es decir, antes tenía seno de x por seno de h. Ahora en el medio de ellos está el 1 más coseno de h, que es el mínimo común múltiplo de estos dos términos. De este primer término del numerador y de este segundo término del numerador. Y ahora ese 1 más coseno de h por doble c también tiene que quedar en el denominador. Y también la h original queda dividiendo por el coseno de x por el coseno de h menos seno de x por seno de h. Todo esto por coseno de x. Y usando un poco de la astucia, yo puedo sacar factor común. Yo puedo reorganizar esta expresión de la siguiente manera. Fíjense. Voy a reordenar esta fracción usando propiedades de fracciones. Esto va a ser secante prima de x igual límite cuando h tiende a 0 de, y hagamos esto de esta forma, seno de h sobre h. Al numerador le saqué factor común seno de h, y luego el denominador lo aparté, puse la h en una fracción aparte, y todo lo demás va a ir en otra fracción. Entonces, digamos entonces que me va a quedar, luego de sacar factor común coseno, luego de sacar factor común seno de h en el numerador, me va a quedar coseno de x por seno de h más seno de x por 1 más coseno de h. Esto dividido entre ya la h no está, me queda el 1 más
porque la h está aquí, 1 más coseno de h por coseno de x por coseno de h menos seno de x seno de h por coseno de x. Y a esto vamos a llamarle L. Vamos a decir que el resultado de este límite es L. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero definir L1 y voy a definir un límite L1 igual límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Y nosotros sabemos que este límite existe y es igual a 1. L1 existe. Y voy a definir otro límite L2, límite cuando h tiende a 0 de el resto. Fíjense, yo lo que estoy intentando hacer ahora es separar el límite del producto como el producto de los límites. El asunto es que eso solo puede hacerse, eso solamente es matemáticamente correcto si ambos límites existen. Es decir, está la propiedad general. Vamos a apartarnos un poco de esto. El límite de digamos, el límite cuando x tiende a a de f de x por g de x es igual al producto de los límites, es decir, al producto del límite cuando x tiende a de f de x por el límite por el límite cuando x tiende a a de g de x si y solo si estos dos límites existen individualmente. Si y solo si límite x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a a de g de x existen. Si ambos límites existen, se puede escribir el límite del producto como el producto de los límites individuales. Entonces, en este caso yo quiero separar este límite del producto de seno de h entre h por el resto de la expresión como el límite de seno de h entre h por el límite del resto de la expresión. Entonces, el resto de la expresión vendría siendo coseno de x por seno de h más seno de x por 1 más coseno de h, si no me equivoco. 1 más coseno de h. Y eso era todo el numerador. Esto está dividido pues entre esto era 1 más coseno de h por coseno de x por coseno de h menos seno de x seno de h, todo esto multiplicado por, y cerré ese paréntesis muy pronto. Nunca cierren los paréntesis antes de tiempo, niños. Por coseno de h. Vaya, muy bien. Muy bien, muy bien. Y pues hay que evaluar si este límite existe, si L2 existe, porque si L2 existe,
vamos a poder plantear que L es igual a L1 por L2. Dense cuenta que lo único que hice fue separar estas dos fracciones como límites. Y si resulta que esos dos límites existen por separado, pues el producto de ambos va a ser igual a L. El límite del producto va a ser igual al producto de los límites. Entonces hay que evaluar si L2 existe. Y... a ver, ¿qué vamos a obtener de esto? Vamos a ver si esto... Vamos a evaluar este límite, a ver si este límite L2 es indeterminado. Pues... esto es una premisa que podemos poner en otro lado. Vamos a mover esta premisa. Ya sabemos que si L1 y L2 existen, pues L es igual a L1 por L2. Muy bien, eso ya está claro. Y ahora L2 va a obtenerse pues evaluando. Límite cuando h tiende a 0 de... y donde tenga h pongo 0, ya no hace falta escribir el límite, lo estoy evaluando. Coseno de x por seno de h, que es 0, más, y ese 0 no lo tuve que haber puesto, tuve que haber puesto por dentro, vaya que estoy distraído, más seno de x, que multiplica a 1 más coseno de 0, que es 1. Esto va a ser igual, esto va a estar dividido, perdón, va a estar dividido entre 1 más coseno de 0, que es esto que está aquí, que es 1. Este coseno de 0 es 1. Por el coseno de x, por el coseno de h, que es h es 0. Coseno de 0 es 1, menos seno de x, por seno de h, que es 0, y seno de 0 es 0. Por último, el último término, coseno de h, que es coseno de 0, que va a ser coseno de 0, va a ser 1. Entonces, simplificando, vamos a obtener esto es 0, entonces vamos a tener seno de x, que multiplica a 1 más coseno de 0, esto es 1 más 1. Vamos a decir 0 más... bueno, no importa, este término es 0, entonces voy directamente con este, que es seno de x por 1 más 1, muy bien. Este término también va a ser un 1 más 1, es decir, que esto se va con esto. Por... de todo esto, este término de los senos se hace 0 porque seno de 0 es 0. Entonces me queda coseno de x por coseno de 0, que es coseno de x por 1. Entonces voy a tener coseno de x. Y me había equivocado, disculpen, aquí no iba coseno de h, aquí va coseno de x. Muy bien, casi arruino el problema por equivocarme. Aquí iba coseno de x. Y si eso era coseno de x, aquí ya no va coseno de 0, porque no era coseno de h, sino coseno de x. Casi arruino el problema. Coseno de x por coseno de x, entonces L va a ser igual a seno de x por coseno de x por 1 sobre coseno de x. Esto es L2, recuerden. Entonces L2 es igual a... esta primera fracción es la tangente de x. Por definición, recuerden que seno de x sobre coseno de x es igual a tangente de x. Y luego la segunda fracción, 1 sobre coseno de x, ya hemos hablado sobre eso, es la secante de x, no es otra cosa que la secante de x. Muy bien. Y por conmutatividad del producto, pues L2 va a ser igual a secante de x por tangente de x. Dado que este límite no es indeterminado, no queda 0 sobre 0 y tampoco queda 1 entre 0, no queda una división entre 0, pues L2 existe. Entonces,
L1 y L2 existen. Por lo tanto, puede escribirse que L, el límite L, es igual a L1 por L2. Y recordemos que nosotros hemos dicho que secante prima de X era igual a L. Lo habíamos dicho mucho más arriba, que el límite gigantesco, que era la secante prima de X, era también igual a L. Entonces la secante prima de X, la derivada de la secante de X con respecto a X, va a ser igual entonces a L1 por L2. Recordemos que L1 no era más que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, es límite notable, que daba 1. Entonces secante prima de X va a ser igual a 1, que multiplica a L2, que L2 recuerden que era simplemente secante de X por tangente de X. Por lo tanto, la secante prima de X es igual a secante de X por tangente de X, y eso va a ser igual a, si lo quieren escribir con la otra notación, creo que se llama notación de Leibniz. Notación de Leibniz, no estoy seguro. D sobre dx de la secante de X. Y encierro esto en un recuadro. Hemos ya entonces probado que la derivada de la secante de X con respecto a X es igual a la secante de X multiplicada por la tangente de X. Y eso es todo por este video. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.